Gobierno y sociedad en diálogo constante. Hablando de política con Roberto Trab. Y vamos directamente con poquito a poco estoy viendo cómo el presidente de la República va perdiendo aceptación. Todavía la tiene altísima, y en algunas de sus decisiones todavía tiene altísima, no obstante la parte ilógica de sus decisiones, todavía tiene el apoyo del respetable, pero gradualmente lo estoy viendo perder día con día. No sé si coincides conmigo, Roberto Trab. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, querido Pedro. Pues así es. Cuando arrancó la administración, decíamos en este espacio, Pedro, que el punto de evaluación en el que tendría que autoevaluarse, digamos, el gobierno, el espacio de referencia, el número de referencia para el gobierno en términos de aprobación, tendría que ser ese 53% que votó por el presidente López Obrador. Y efectivamente, cada día se acerca más. Esta semana en el tracking vimos un movimiento, en el tracking de Roy Campos y Carlos Pena de Mitofsky T-Research, vimos un pequeñito movimiento, ¿no? Ya está en 56.2. Febrero ha sido un mes, digamos, relativamente tranquilo para el presidente, ¿no? 56.2 tampoco te habla de una gran caída con respecto a cómo inició el mes. Sin embargo, ahí está, ¿no? Como tú dices, poquito a poco, día con día, va acercándose cada vez más al 53. Y esto tiene que ver, Pedro, con ¿por qué el 53 es el número mágico? Porque es el número de personas que votaron por él. Y normalmente en una democracia, en Estados Unidos, en México, en Estados Unidos, la aprobación de Donald Trump siempre va a estar tasada en el número de electores que votaron por él, cerca del 49, 48%. Todo lo que esté arriba o todo lo que esté cerca de ese 49, 48%, pues ya es ganancia. En el caso de López Obrador, las aprobaciones de 70 que tuvimos a principios de sexenio y luego de 60 que tuvimos en septiembre, pues hablaban de que el presidente había convencido a los no convencibles, había convencido a sus adversarios. En este caso, Pedro, poco a poco se está acercando a niveles normales, es decir, ya después de un año de la presidencia de López Obrador, ya comienza a normalizarse la opinión pública. En el caso del avión presidencial, Pedro, esta semana Roy Campos y Carlos Pena nos regalan este dato sobre el acuerdo o el desacuerdo con la rifa del avión presidencial. Y ahí está el número mágico, el 53% de los encuestados dicen estar de acuerdo o en parte de acuerdo con la rifa del avión presidencial, mientras que el 45% dicen que están en desacuerdo. Y nos vamos con la siguiente. Cuando les preguntamos de otra manera esto mismo, le preguntamos a la gente, ¿el presidente López Obrador decidió viajar en avión comercial y no utilizar el nuevo avión presidencial? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? 55%, un poquito más, está de acuerdo con el presidente en que no viaje en el avión presidencial y viaje en aviones comerciales, y cerca del 39.8 está en desacuerdo con esta decisión. Hasta acá el tema del presidente, Pedro, que me parece que ya está en su 53%, ¿no? Ahora vamos a ver, esta semana también Roy Campos y Carlos Pena publicaron la encuesta de aprobación de gobernadores, y me voy a concentrar ahorita, Pedro, en los primeros 3 lugares del ranking de gobernadores de Mitofsky, porque es interesante ver cómo se dan las cosas. Bueno, el primero, Yucatán. Tú estuviste ya la semana pasada. Yucatán es un estado en el que Mauricio Vila ha mantenido el primer lugar desde que arrancó la administración. Es un estado en el que el presidente también tiene una presencia permanente y en el que no hay confrontación, a pesar de ser un gobierno panista, no hay una confrontación entre
el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal. Es uno de los estados panistas que más ha colaborado con el presidente y viceversa, y esto no solo se refleja en la aprobación del gobernador, particularmente tiene 72.8, se refleja también en pues los niveles de bienestar, digamos, los niveles de tranquilidad, los niveles de seguridad que se viven en Yucatán actualmente, ¿no? Si nos vamos con el segundo lugar es Quirino Ordaz de Sinaloa, que ha venido creciendo de 59 en agosto del año pasado a 64, casi 65 a finales de enero de este año. Ese es el segundo lugar, Sinaloa. Pareciera que el tema de Ovidio y la normalización de la violencia, digamos, la normalización, perdón, de la economía informal y de la economía criminal en Sinaloa, también con una alta intervención del presidente, por cierto, en el caso de la liberación de Ovidio, le dio un impacto positivo al gobierno local. También es un estado en el que el presidente se encuentra bien evaluado. Y finalmente me quiero detener en el tercer lugar, que es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, en agosto del año pasado, cuando se comenzó a tomar esta medición, tenía 52%, hoy tiene 59%, creció 7 puntos entre agosto del año pasado, agosto del 19 y enero del 20. ¿Por qué crece estos puntos? Y aquí sí me parece que debiéramos de tomar la viñeta del caso del feminicidio de Ingrid como un ejemplo de cómo este gobierno ya entendió que debe sensibilizarse, que no puede confrontarse con el público, que no puede confrontarse con sus electores. En el año pasado, si lo recuerdas, Pedro, hubo una presunta violación a una chica por parte de policías de la Ciudad de México. Después se comprobó que los policías no la habían violado, aunque sí hubo violación. La jefa de gobierno en aquel entonces, en lugar de poner en el centro de la acción de gobierno al ciudadano, a la víctima, la revictimizó. No sé si lo recuerdas, y seguramente lo recuerda el público. Hizo un ejercicio de revictimización, dijo no la violaron, los policías son inocentes, salió a defender a los policías en lugar de atender a la víctima. Una reacción muy negativa en términos de comunicación, que en aquel entonces no solo le descompuso a la opinión pública, sino que le descompuso a la opinión publicada, a las organizaciones de la sociedad civil. Incluso el ángel de la independencia se mantiene pintarrajeado por las pintas que hicieron las manifestantes en aquel entonces. Claudia Sheinbaum sube 7 puntos en estos meses, y sube 7 puntos porque pareciera que a partir de ahí, si lo recuerdas, Pedro, cambian al jefe de la policía, cambian al procurador, cambian al secretario de Seguridad Pública, que era el jefe de los asuntos de seguridad. Y ayer, con el tema de Ingrid, en lugar de hacer lo que venía haciendo tradicionalmente, que era poner al gobierno y al Estado en el centro de la acción política, puso finalmente a la víctima en el centro de la acción política. Y esto habla de una transformación en el tono y manera de comunicar de la jefa de gobierno. Por eso el cambio, mi querido Pedro. Pues ahí están datos duros de lo que estamos pensando, que paulatinamente el presidente va descendiendo en aceptación, pero todavía la tiene enorme. El capital político, como se dice, es enorme. Y Roberto, te agradezco muchísimo, como siempre, aquí en Central FM, toda tu participación. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Pedro. Que pases buen día.